Hola, muy buenos días. Continuamos con nuestra serie Volver a lo básico, hablando de las relaciones esenciales, fundamentales de la vida. Hace 8 días hablamos de nuestra relación primaria, fundamental con el Señor. Hoy quiero que hablemos de la relación con nosotros mismos, nuestra identidad, la idea de quiénes somos. Cuando pensamos en esto de quiénes somos, muchas veces la gente pregunta, ¿quién eres? Y uno responde, soy Juan Pérez, ese es su nombre, su apellido. ¿Quién eres? Soy un ingeniero, soy un médico, es su profesión. ¿Quién eres? Soy colombiano, esa es su nacionalidad. Y una serie de preguntas tratando de que uno piense realmente en quién es uno. Creo que es importante este tema, hablar de quiénes somos, hablar de nuestra identidad, porque muchas veces en esta vida loca, de tanto agite, de tantas actividades, casi que nos sustraemos de la vida y no nos detenemos a pensar en quiénes somos. Y este no es un tema solo para jóvenes, para adolescentes, es un tema para toda edad, porque hay gente de 50, 60, 70 años que no tiene una clara identidad, una clara autoestima, y no tenerla no solamente afecta la relación con uno mismo, sino la relación con los demás. Muchos problemas interpersonales, muchos problemas de relaciones se deben a no tener una clara identidad, una clara autoestima. Tantas dificultades en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en diferentes ambientes, porque no hay una clara identidad de realmente quiénes somos. En esta sociedad donde se valora tanto lo externo, lo visible, lo material, llegan muchas voces a nosotros, muchas voces que desde niños han llegado a la vida y nos tratan de meter en la cabeza ideas equivocadas de lo que es realmente la autoestima y la identidad. Por eso que es un tema recurrente, se toca en diferentes espacios, en diferentes lugares, pero quiero que pensemos de este tema a la luz de lo que el Señor nos dice en su palabra. Hoy muchos coaches de vida y gente que maneja este tema habla de es necesario encontrarse con uno mismo. Sí, es necesario, pero ¿cómo lo hacemos? Creo que los recursos a los cuales muchas veces se apelan son recursos muy antropocéntricos, centrados en lo que el hombre puede hacer. Lo que quiero que pensemos hoy es que sí es necesario encontrarnos con nosotros mismos, pero también y sobre todo, primordialmente, a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque Dios nos creó, Él nos diseñó. Y aquí en la palabra de Dios encontramos principios tan importantes, tan clave, para que el hombre pueda encontrarse con él mismo y tener una clara identidad, para el bien propio, para el bien de las relaciones con los demás. Pero una vez más, esta relación de la que hablamos hace 8 días es tan clave, es primaria, para que restaurada esta relación, se restaure esta relación con uno mismo y con los demás. El pecado llegó a la vida del hombre, dañando esta relación y dañando todas nuestras relaciones. Por eso Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo puedo amar a mi prójimo si ni siquiera me amo a mí mismo? Porque vivo en conflicto conmigo mismo. Qué importante es amarnos a nosotros mismos para poder amar a otros. Hay voces que llegan desde muy niños, como hemos dicho, y quiero que pensemos en estas voces. Hay una voz que nos dice que valemos por lo que hacemos y por eso nos esforzamos por hacer las cosas bien. Nos esforzamos por ser productivos y qué bueno que hagamos las cosas bien y seamos productivos en la vida, pero en eso no radica nuestro valor. Pero esa es una voz muy fuerte que lleva a la gente a pensar, tengo que ser efectivo, tengo que ser bueno. Entonces valoramos al que es más productivo, al que da más resultados y no nos importa muchas veces la vida de esa persona, que muchas veces se esconde detrás de la careta de productividad para no enfrentarse a sus propios temores, a sus propios miedos, a su propio yo. Recuerdo mi época en el seminario como estudiante allá en Medellín. Recuerdo que el capellán se fijaba mucho en los estudiantes que eran tan activos, tan proactivos, que se metían en una y en otra cosa y se destacaban por su capacidad de siempre estar haciendo mucho y haciéndolo bien muchas veces. El capellán se acercaba a ellos y les decía, quiero hablar contigo. Y les hacía una pregunta, dime de qué huyes. Porque muchas veces, no todos por favor, pero muchas veces nos escondemos detrás de la careta de la proactividad. Y hay muchas caretas que el hombre asume. A veces el conquistador, a veces el hombre proveedor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en una sociedad que se valora a la gente por lo que hace, debemos tener mucho cuidado,
porque nuestro valor no radica en esto. Qué bueno que hagamos las cosas bien. Qué bueno que seamos en esta sociedad, en la familia, etcétera, personas productivas, pero nuestro valor no recae en esto. Por eso debemos tener mucho cuidado aun cuando servimos al Señor en la confra. Hacemos muchas cosas, estamos en este tiempo haciendo una y otra cosa para seguir avanzando, porque la iglesia es más que el edificio. La confra está reunida en este momento, en cada hogar. Somos una comunidad, somos familia de familias, una gran familia formada por familias. La confra no es el edificio está cerrado, pero la confra no, y seguimos avanzando. Y hay muchos trabajando para que esta producción, para que esta transmisión llegue de la mejor manera a cada uno de ustedes. Pero no valemos por lo que hacemos, valemos por lo que somos. Somos un grupo de personas, familias, a las cuales la gracia de Dios nos alcanzó, porque nos acercamos a Él y le dijimos, Señor, ven a nosotros, y Él nos ha hecho un pueblo, el pueblo de Dios. Valemos por eso. En una sociedad que nos valora por lo que hacemos, tenemos que tener mucho cuidado de no encontrar en ello realmente nuestro valor. No solamente la voz de que vales por lo que haces, sino vales por lo que tienes. Por eso nos afanamos siempre por tener más y tenerlo mejor. Y de allí la publicidad del carro que te mereces, la casa que te mereces, el viaje de tus sueños, y queremos tener más. Tal es el afán por tener que muchas veces nuestras oraciones son pidiendo por tener. Señor, te pido por esto. Señor, quiero este carro. Señor, te pido por el aumento de sueldo. Siempre estamos pidiendo por cosas materiales, como si en ello estuviera realmente el secreto, el valor de la vida. Y decimos, no, en eso no está, pero de manera inconsciente siempre pensamos en pro de eso. Por eso, una vez más, evalúe sus oraciones. ¿Cuántas veces pedimos por aspectos como estos que tienen que ver con tener? Porque hay una voz muy fuerte en la sociedad que nos dice que valemos por lo que tenemos. Por eso tenemos que tener lo mejor. Y las familias muchas veces compiten en esto. Si una familia compró finca, el hermano, el primo también tiene que hacerlo porque no se puede quedar atrás, porque uno vale por lo que tiene. Al punto que cuando usted viaja, no sé si le ha pasado, se encuentra con otro compatriota en otro lugar y las preguntas de rigor son: ¿y de qué universidad saliste? ¿Y en dónde vives? ¿De qué colegio saliste? Comenzamos a pensar en estos aspectos porque en la mente humana está que la gente vale por lo que tiene. Y es más, si usted dice que viene de un buen colegio, de la mejor universidad, vive en el mejor barrio, la gente comienza a deducir y dice, viene de buena familia. ¿Será que sí? Conozco gente que ha estudiado en los mejores colegios, en las mejores universidades, vive en los mejores barrios y no necesariamente es una buena familia. Muchos son familias disfuncionales. Ahora, otra vez, no estoy diciendo, por favor, alguien que tenga esto es disfuncional. No, estoy diciendo que el valor de la persona, de una familia, no depende de estas cosas. No depende ni de lo que hace, ni depende de lo que tiene. Pero esas son voces muy fuertes en nuestra sociedad. Otra voz que es muy fuerte es que valemos por lo que otros digan de nosotros. Y por eso muchas veces nos esforzamos por agradar. Y hay gente que vive agradando a otros. Realmente un síntoma de baja autoestima es aquel que vive en función a lo que otros digan de él. Qué bueno que nosotros reconozcamos cuando alguien hace algo bueno, pero por favor diga la verdad. Alguien hace algo terrible y usted, en honor a la diplomacia y a la delicadeza, ¡ay, muy lindo! No, tampoco es decir las cosas a lo bruto, de manera escueta, torpe e hiriente. Hay que decir la verdad con amor. Jesús era lleno de gracia y de verdad. Y qué bueno que podamos ser como Jesús cuando nos estemos refiriendo a otras personas. Poder hablar con gracia y con verdad. Pero ojo con esto, no encontremos valor en lo que otros dicen de nosotros. Siempre habrá personas que hablen bien y habrá personas que no hablen bien. Y eso se aplica a la persona, a la familia, a la institución. Como iglesia, nos esforzamos por hacer las cosas bien, pero en eso no está nuestro valor. La gente habla bien de la confra o habla mal de la confra. Nuestro valor no está en esto. Y tampoco nuestro valor está en lo que tenemos. Tenemos un edificio grande allí en la 127. Eso no nos da valor. Ese edificio está vacío en este momento y nosotros seguimos siendo valiosos e importantes para nuestro Señor. Por eso, cuidado con estas voces. Vales por lo que haces, vales por lo que tienes, vales por lo que otros digan de ti, de nosotros.
esas voces han hecho mucho daño. Esas voces están metidas dentro de nosotros, dentro de ese chip que tenemos en la cabeza. Y muchas veces en momentos de crisis, en momentos de dificultad, comenzamos a pensar, no sirvo para nada, todo me sale mal. Yo soy el problema en esta familia. Yo soy el problema en esta familia, en este equipo, en este equipo de trabajo. Y pensamos que los terribles somos nosotros. Y hay gente que vive muy frustrada con esto. Gente que es muy capaz, que tiene lo que muchos buscan en este tiempo, el ABC, apariencia, billete, cerebro, pero viven muy infelices. Porque la valía, el valor no está en estas cosas. Y qué triste que vivamos en una sociedad que anda detrás de esto de manera desenfrenada. Y como no hay tiempo para detenerse, para hacer un alto y pensar, esto nos lleva a sustraernos de la realidad y vivir en piloto automático. Por eso quiero que pensemos, es importante, vital, tener una clara autoestima. Es clave y esencial en la vida encontrarnos con nosotros mismos, conocernos, saber qué podemos hacer y qué no, entender que somos diferentes, no somos iguales y entender que en esa diferencia nos complementamos para ser mejores, porque siempre seremos mejores en equipo. Cuando las personas viven midiéndose con otros, viven en ese sentido de competencia, porque claro, hay una competencia laboral, profesional, que se lleva muchas veces a la vida y vivimos en esa constante competencia. Esa es una tristeza espantosa. La vida no es una competencia, la vida ha sido hecha para disfrutarla, para gozarla y somos distintos. Y qué bueno que hoy podamos reflexionar seriamente en quiénes somos, independientemente de la edad que usted tenga, por favor. Puede usted ser un joven adolescente, un adulto maduro o una persona de la tercera edad. No depende esto de la edad, depende de que uno constantemente esté preguntándose quién soy, para dónde voy, cuál es mi sentido en la vida y cuál es mi propósito en la vida. Cuando uno encuentra esto, uno se levanta con ganas, con ánimo, tiene motivos para vivir. Hay gente que encuentra motivos para vivir en sus hijos. Hay gente que encuentra motivos para vivir en la profesión, en los logros que quiere alcanzar. Hay mucho más que esto. Uno encuentra propósitos para vivir cuando encuentra realmente quién es y por qué está en esta tierra. Por eso, lejos de escuchar estas voces, quiero que escuchemos la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué es lo que Dios tiene que decirnos? Yo quiero que vayamos a un texto en la palabra de Dios que dice así, el Salmo 139, versículos 13 y 14 dice lo siguiente. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Pensemos en esto, por favor, porque esta es una voz que debemos escuchar. Lejos de escuchar esas voces que hacen tanto daño, que han hecho y que siguen haciendo y seguirán haciendo daño. Es esta voz que debemos escuchar que nos dice, tú creaste mis entrañas, Dios nos creó. Nuestro valor radica en que somos creación de Dios. Dios nos hizo. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque soy una creación admirable. Piensa en esto, por favor. Usted y yo somos una creación admirable de Dios. Puede que a usted no le guste algo de su físico. Puede que a usted no le guste ni la edad que tiene ahora. Hay gente que lucha con su edad, no acepta que ya es una persona de tal o cual edad. Hay gente que le da la crisis de los 30, de los 40, de los 50, imagínense. Crisis de los 30, se preocupa porque ya es un treintón. Cuando no hay una clara identidad, la gente no envejece feliz. Una clara autoestima me permite enfrentar esos momentos de la vida con alegría, porque puedo decir, he vivido la vida disfrutándola. Soy una creación admirable de Dios. Tus obras son maravillosas. Somos obra del Señor, somos una maravilla en pocas palabras. Espero que usted esté con su familia, si puede mirar a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? Esos que están a su lado son una maravilla. Sí, así como usted los ve, son una maravilla del Señor. Dios nos creó y valemos porque Dios nos hizo. No valemos por lo que hacemos, qué bueno que usted haga buenas cosas. No valemos por lo que tenemos, qué bueno que usted tenga. No valemos por lo que otros dicen de nosotros, qué bueno que la gente hable bien de usted. Valemos
Valemos porque somos una creación admirable del Señor. En esta sociedad que valora lo externo, por favor, el Señor mira el corazón. Y el Señor ve esto en nosotros. Nos ve como una creación admirable. Somos una maravilla de la creación de Dios. Entonces, cuando vivamos momentos difíciles, por favor, momentos en los cuales muchas veces entramos en crisis cuando vivimos una pérdida. Hay gente que está viviendo pérdidas en este momento, pérdidas del empleo, pérdidas de seres queridos. Hay muchas pérdidas en la vida y muchos duelos que enfrentar. Cuando tenemos una clara autoestima, cuando sabemos quiénes somos y por qué estamos en esta tierra, podemos enfrentar aún los duelos y las pérdidas de una manera diferente. No significa que no duela, sí, duele, pero podemos enfrentarlo de una manera distinta, porque tenemos una visión de la vida distinta, una cosmovisión de la vida diferente. Pensamos en la trascendencia de la vida y vemos más allá. Dios nos creó y somos una obra maravillosa de sus manos. Cuando usted se mira al espejo, por favor, mírese y diga, soy una creación maravillosa del Señor. Y eso nos debe producir humildad. No decir, ay, qué belleza la que... No. Gracias Dios por lo que tú has hecho en mí. Gracias Dios porque me hiciste de, no sé, 1,80, 1,70. A mí me hizo de 1,62. Y doy gracias a Dios por lo que Él me dio. Y por favor, si usted es calvo, gordito, no sé, pero muchas veces la gente vive inconforme con su físico. Quiere ser más alto, quiere ser más gordo, quiere ser más flaco, ¿sí? Por favor, qué bueno que usted se preocupe en tener una buena apariencia para, primero, sentirse bien con usted mismo. Estar bien con, si es casado, estar bien para su pareja, para los otros. Pero en eso no está nuestro valor. Nuestro valor está en que Dios nos creó. ¿Sabe? Cuando uno basa su valor en lo que hace, el problema es qué pasa cuando deja de hacer eso. Por eso es la crisis de los pensionados. Encuentra valor en lo que hace y cuando se pensiona ya no lo hace, entonces entra en crisis. Cuando encuentra valor en lo que tiene, ¿qué pasa cuando lo pierde? Entonces entra en crisis. Cuando encuentra valor en lo que otros dicen, ¿qué pasa cuando usted tiene que viajar y llega a un lugar donde nadie lo conoce? Entra en crisis, porque ya nadie habla de usted, ni bien ni mal. Nuestro valor está en que Dios nos creó y eso no va a cambiar. No importa la edad que tenga, no importa dónde se vaya a vivir, no importa qué haga o qué no haga. Nuestro valor está en que Dios nos creó y somos creación maravillosa, formidable del Señor. Esa es la voz que debemos escuchar. Soy una creación de Dios. Y no solamente esto. Yo quiero que vayamos a otro texto en el que quiero que nos detengamos un poquito más, en Isaías 49:14. Dios hablándole a un pueblo a través del profeta. Un pueblo que estaba sufriendo por causa del pecado, por causa de alejarse de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, sufrimos. Y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento muchas veces se alejó y sufrió las consecuencias de ese distanciamiento. En un momento de estos, de alejarse del Señor y de sufrimiento, el profeta les habla de que ellos van a ser restaurados. Cuando se arrepientan, el Señor los va a restaurar y dice, y saldrán con alegría. Bueno, esto de saldrán puede sonar irónico en este tiempo, algunos quieren salir, otros no, pero Dios le dice al pueblo a través del profeta, ustedes saldrán con alegría y ustedes otra vez celebrarán. Y el pueblo, en medio de su tristeza, responde algo que el profeta aquí menciona, y quiero que lo pueda leer. Dice el versículo 14, pero Sión dijo, Sión, donde estaba la ciudad, se refiere a la gente, usted puede poner su nombre allí, pero Juan, pero Arturo, pero Pedro, Miguel dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Fíjese lo que está diciendo el pueblo. ¿No son acaso expresiones que muchas veces salen de nosotros mismos cuando nos encontramos en momentos de dificultad, de dolor o de sufrimiento? ¿Usted no ha llegado a pensar algunas veces, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí? Y comenzamos a sufrir por una u otra razón. El Señor se olvidó de mí. Y sabe, Dios le responde al pueblo y le responde de esta manera, el versículo siguiente. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aún cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. ¿Qué le está diciendo Dios? Miren,
Es muy difícil. En condiciones normales una mamá no se olvida de su hijo. Tiene que ser una mamá que esté en una crisis espantosa, en una situación terrible de enfermedad mental, en una crisis psicológica. Tiene que suceder algo espantoso para que se dé esta realidad. Pero aún si eso llegara a suceder, lo que está diciendo el profeta es, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Muchas veces, en toda la palabra de Dios, en toda la escritura, vamos a encontrar el inmenso amor de Dios por su pueblo, por nosotros. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios. Y Dios está diciéndole aquí al pueblo, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque una madre se olvide de su hijo, aunque esa locura llegara a suceder, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nos ama. Él ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará. Lo que nos da valor es que Dios nos ama profundamente. El amor de Dios por nosotros. Usted ha visto cómo muchas veces las personas que viven deprimidas, tristes, un enamoramiento les cambia la vida. Una persona que está chantada, deprimida, de pronto la ve contenta, la ve feliz. ¿Qué pasó? Se enamoró. Si el amor de un ser humano puede cambiar el ánimo de una persona, ¿cuánto más el amor de Dios, que es tan real, permanente y eterno? Por eso el Señor dice, con amor eterno te he amado. Dios nos ama. ¿Qué nos da valor? El amor de Dios. Dios nos creó, nos da valor. Dios nos ama, nos da valor. El amor de Dios por nosotros. Dios nos ama profundamente. Y no solamente el texto continúa, quiero que vea lo que dice. Dice en el versículo siguiente, dice, grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros están siempre, tus muros siempre los tengo presentes. Cuando habla de tus muros, recuerde que las ciudades en aquella época eran ciudades amuralladas. Necesitaban tener esto como una manera de protección. Al decir tus muros están siempre delante de mí, está hablando de que la ciudad entera está en mis manos. Vale decir, bien podríamos parafrasear cuando dice grabada te llevo en las palmas de las manos, es te llevo en mis manos, hablando de nosotros. Te llevo esculpido, grabado, va a decir en otra traducción, en la palma de mis manos. Delante de mí está siempre tu vida. El Señor nos dice eso a nosotros. Dios tenía un propósito con este pueblo. Lo tercero que quiero que piense es, tenemos valor porque somos creación de Dios. Tenemos valor porque Dios nos ama. Y tenemos valor porque Dios tiene propósitos con nosotros. No somos un azar de la naturaleza. Dios no nos creó y nos dejó allí a nuestra suerte. No, Dios nos creó con un propósito. A este pueblo Dios lo formó con un propósito. Dios escogió a un hombre llamado Abraham y le dijo, Abraham, en ti serán benditas las naciones, las familias de la tierra. Y de este hombre Dios hizo una nación. Una nación que muchas veces fracasó delante de Dios. Una nación que muchas veces entró en ese ciclo de estoy bien con el Señor, todo está muy bien, entonces peco, me alejo de Dios, sufro las consecuencias de mi pecado, pido perdón, Diosito mío, ayúdame. Dios lo perdona, lo restaura, otra vez están bien y otra vez pecan, y en ese ciclo que se ha repetido muchas veces. Pero qué bueno que Dios es un Dios perdonador, un Dios que restaura, un Dios que conoce nuestras fragilidades. Pero Dios cumple sus propósitos. Dios cumplió el propósito con este pueblo, porque de este pueblo, de la descendencia de este pueblo, nace Jesús. Y a través de Jesús, la salvación para todos nosotros. Dios cumple sus planes y sus propósitos. Usted y yo tenemos un propósito en esta tierra. Y valemos porque tenemos un rol importante en la historia de la salvación. No estamos aquí porque fue un azar, no. Dios nos creó con un propósito. Y cuando tenemos espacios para encontrarnos con nosotros mismos, eso es muy importante, pero con Jesús y su palabra. No solamente nosotros mismos pensando en soluciones centradas en lo que podemos en nuestras fuerzas producir, sino que nos encontramos con nosotros mismos, con Jesús y su palabra que nos dice, valemos porque somos creación de Él, valemos porque Él nos ama profundamente y en las palmas de las manos nos tiene presentes y porque nos ha creado con un propósito en esta tierra. Cuando encontramos esto, cuando podemos escuchar esta voz, la relación con uno mismo encuentra satisfacción y plenitud. Ojo, primero la relación con el Señor, llego a entender y a conocer al Señor, como hablábamos hace 8 días.
luego a entender y a conocerme a mí mismo. Llego a saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Por eso no entro en competencia con los demás. Por eso puedo ver a los demás que ellos son diferentes. Somos únicos. Usted es único. Yo soy único. Somos distintos. Cada uno es especial y una obra maravillosa del Señor. Por tanto, cuando hay una clara identidad, una clara autoestima, un claro conocimiento de uno mismo, uno vive pleno y feliz y agradecido. Porque le dice, Señor, gracias por lo que me has dado. No vive frustrado pensando en lo que no tengo. Vive más bien agradecido diciéndole, Señor, gracias por lo que me has dado. Y piensa que todo lo que el Señor nos ha dado, y por tanto todo lo que podemos hacer, tener y aún lo que otros digan de nosotros, es para servir a los demás. Porque encuentro que no vivo para mí mismo y puedo experimentar lo que el Señor Jesús dijo en su palabra y lo que aparece en toda la Escritura, que realmente vivimos para otros. Podemos experimentar que más bienaventurado es dar que recibir. Por eso, en tiempos como estos, de confinamiento, donde hemos tenido que hacer un alto y detenernos, ojalá podamos estar evaluando un poco nuestra vida. Yo no sé si usted ha tenido problemas con su pareja o con sus hermanos, en la familia, pero ahora que estamos todos en casa, es momento donde podemos, como se dice coloquialmente, como dicen en la costa, pelar el cobre y mostrar realmente quiénes somos. Por eso es necesario hacer un alto, encontrarnos con nosotros mismos, con Jesús y su palabra, y evaluar por qué estoy en esta tierra, quién soy, para dónde voy, cuál es mi rol en esta tierra. A manera de conclusión, quiero decirle lo siguiente. Es necesario encontrarnos con nosotros mismos, con Jesús y su palabra, para poder entender cuál es el verdadero valor que tenemos. Jesús nos permite tener una clara identidad, autoestima y propósito en la vida. Él se entregó por nosotros para que podamos vivir de esa manera. No nos conformemos con menos. Valemos mucho para Él. Una vez más, cuando tenemos paz con Dios por una sana relación con Él, paz con nosotros mismos, porque estamos en relación sana conmigo mismo, puedo tener relaciones sanas con los demás. Evalúe sus relaciones con otros. Creo que es un indicador de cómo estamos con nosotros mismos y con el Señor. Por eso le dejo dos preguntas también para pensar. ¿Qué voz escucho? ¿Qué voz escucho? ¿Escucha las voces que hay en esta sociedad o escucha la voz del Señor? Y la segunda pregunta es, ¿creemos en lo que Dios dice de nosotros? Cuando creemos en lo que Dios dice de nosotros, hay una revolución en la vida y en nuestras relaciones. Jesús murió en la cruz para que usted y yo podamos vivir plenamente, limpios de pecado, restaurando nuestras relaciones para poder vivir como Él quiere que vivamos. Quiero que piense seriamente en este tema, por favor. Y si usted necesita ayuda, si usted está enfrentando una situación difícil consigo mismo, está en crisis con usted mismo o en crisis con otros, por favor, queremos ayudarle. Si usted necesita oración, es más, escúcheme bien, si usted quiere que alguien ore por usted, queremos invitarle, le invito, al final de esta transmisión vamos a tener una videoconferencia. Usted puede escribir al WhatsApp que aparece aquí en pantalla y decir, quiero que oren por mí. Se le va a mandar un link, usted puede entrar con ese enlace a la videoconferencia y alguien estará allí, estaremos allí con el equipo pastoral, líderes de la iglesia, estaremos atentos a recibirlos para orar por ustedes. Por tanto, si usted quiere oración, lo espero allí en la sala, en la videoconferencia, para que podamos orar por cada uno de ustedes. Vamos a orar y pedirle al Señor que la voz que escuchemos sea siempre la voz de Él y no la voz de tantos que han hecho tanto daño a esta sociedad. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor, gracias que podemos acercarnos a ti en oración y pensar, Señor, en lo que tú dices en tu palabra de nosotros. Que valemos porque somos creación tuya. Que valemos porque tú nos amas profundamente, Señor, y tú nos llevas en las palmas de las manos. Señor, que valemos porque tú nos has puesto aquí en la tierra con un propósito, y así como lo cumpliste con ese pueblo, también lo harás con nosotros, porque Señor, porque tú cumples tu palabra. Señor, te pido que nos bendigas para bendecir, y te pido que cada uno de nosotros pueda tener una clara identidad, autoestima, un claro conocimiento de nosotros mismos, para que de esa manera podamos cumplir el rol que tú quieres que cumplamos en esta tierra,
porque tú nos has puesto con un propósito y con un propósito trascendente. Señor, por favor, extiende tu mano de gracia y de bendición sobre todo aquel que está escuchando este mensaje. Y una vez más, bendícenos para hacer bendición. Señor, te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo guarde. No se vaya, por favor. Ya viene Petit, Aventura Confra. Queremos que nuestros niños, que nuestros hijos también escuchen este mensaje.